Bueno, entonces, señores, hoy empezamos tema nuevo. Vamos a trabajar lo que es vamos a trabajar lo que es XNA Game Studio, y el XNA Game Studio nos va a servir para poder crear juegos. Con el XNA Game Studio vamos a poder crear juegos tanto en plataformas de 2 dimensiones como juegos de 3 dimensiones. No que los de 3 dimensiones son aún más heavies. Entonces tenemos que empezar con los juegos de 2 dimensiones. Entonces, esta primera presentación es una introducción a lo que es XNA. Bueno, entonces, primero, entendamos qué es. Venga, minimicemos este cosito para que no nos estorbe. ¿Qué es XNA? Entonces, según la definición que tenemos pues de la página de Microsoft, XNA es un conjunto de herramientas en un entorno de ejecución provisto por Microsoft que facilita el desarrollo y manejo de videojuegos. XNA se enfoca de librar a los desarrolladores de juegos de escribir mucho código repetitivo, pero con ligeros cambios, y traer diferentes aspectos de producción de un juego en un solo sistema. Entonces, ¿qué me va a permitir esta plataforma? Me va a permitir ahorrar código. Si yo estuviera, en los juegos que hacemos aquí, perfectamente los podemos hacer a punta de lógica toda, sin plataforma XNA. Pero lograr los mismos resultados, primero que todo, es muy difícil. Casi que imposible, porque vamos a tener problemas de renderización de imágenes, vamos a tener imágenes que nos van a mostrar una estelita pues que no siempre nos va a gustar, las imágenes se nos cuelgan, yo no puedo hacer un juego. Yo sí puedo hacer un juego con un proyecto Windows Phone, pero si hacemos un juego con un Windows Phone tenemos dificultades porque no nos va a dar los resultados que queremos. Tenemos unas limitaciones técnicas. XNA no es un acrónimo, tengan en cuenta eso. XNA no traduce nada. La X viene porque nosotros con XNA hacemos juegos para Xbox. Ahorita vamos a ver las plataformas que tenemos. Entonces el XNA viene como del Xbox, pero no la E ni la A no tienen como ningún significado. Les dio pues a los gringos por llamarlo así. Bueno, es muy importante entender este diagramita. Este es el diagramita de cómo operan los juegos. Entonces los juegos, cada que nosotros aprendas en estas palabras, nosotros permanentemente vamos a estar hablando del método initialize, del método load content, del método update, del método draw y del método unload content. Entonces, cada piecita de software que nosotros hagamos para los juegos la vamos a estar enmarcando en uno de estos 5 métodos. Ahora, puede que yo cree subprogramas y tenga muchos más métodos. Puede que yo tenga un método que llame dibujar enemigo, otro método que llame actualizar jugador. Pero entonces el método actualizar jugador, ¿dónde creen que lo llamamos? En el método update. ¿El método update para qué nos va a servir? Aunque lo voy a explicar ahorita, vamos a empezar a definir todas las cosas. Cuando creamos un juego está compuesto por imágenes, por animaciones, por sonido, por una serie de objetos que las vamos a desplegar en un entorno gráfico. Entonces lo que nosotros hacemos es definir esa cantidad de juegos. Que yo tengo una imagen que va a ser el honguito de Mario Bros. Que yo tengo otra imagen que va a ser el Mario Bros. Que tengo otra imagen que va a ser el tubito ese verde por donde Mario Bros se mete. ¿Sí o qué? Entonces yo defino cada cosita. Que una nube es un objeto, que el cielo es un objeto. Imagínense los objetos como todos los componentes que hay en el juego. Que yo tengo un sonido cuando Mario Bros tire una piedrita, entonces es un sonido, ese es un objeto. Que yo tengo otro objeto que es el sonido de la música de fondo. Entonces hacemos una lista como si fuéramos a un supermercado y empezáramos a echar en un carro todos los elementos que componen el juego. Vamos, hasta ahí vamos bien. Todos esos métodos se definen en la clase. Y esos métodos hay que inicializarlos. ¿Inicializarlos es qué? Cargar las propiedades, instanciar el objeto, etc. ¿Dónde instanciamos todos esos objetos? Los vamos a instanciar en el método initialize. Ahora, esos elementos, para que puedan jugarse, yo los tengo que cargar. Tengo que llevarlos a memoria.
¿Dónde los vamos a cargar? ¿Dónde cargamos las imágenes? ¿Dónde cargamos? Las vamos a cargar en el método load. Entonces, después de que los entremos en el método load, tenemos dos métodos que se llaman el gain loop. ¿Qué es el gain loop? Es un ciclo que se empieza a repetir infinitamente hasta que yo le diga lo contrario. Entonces, después del método load content, entra el método update y el método drop. El método update y el método drop. Y esos métodos update y drop se nos van a ejecutar 60 veces por segundo. O sea, que él permanentemente, después de que haga el load, cuando pasemos aquí a la cajita azul, ¿qué hace el update y el draw? Eso empieza a ejecutarse solito. Update, draw, update, draw, update, draw, update, draw. Hace update, draw y vuelve. Update, draw y vuelve. Update, draw y vuelve. ¿Eso cuándo se hace? 60 veces por segundo. Entonces, ¿qué ponemos en el método update? Todas las acciones que me modifiquen el juego. Entonces, por ejemplo, yo hice un juego que con la barra espaciadora pongo a Mario Bros a saltar. Entonces, ese código de que pone a Mario Bros a saltar, ¿dónde lo cargamos? Lo cargamos en el método update. Y luego el método que hace el efecto visual de Mario Bros brincando, ¿dónde está? En el método draw. Entonces, ¿qué hacemos? Si la barra espaciadora captura el método de brincar, entonces él lo pone a brincar y luego lo pinta. Lo pone a brincar y luego lo pinta. Y eso nos queda en un ciclo infinito. ¿Hasta qué? Hasta que el usuario o la lógica del juego tenga otra intervención. ¿Me hago entender? Así a grosso modo es eso. Siempre vamos a hablar del método initialize. Los más importantes aquí, ¿cuáles son? Initialize, draw y update. Initialize, update y draw. Siempre vamos a estar. Cada clase que hagamos va a tener esos tres métodos. ¿Está claro ahí? Todas las clases van a tener esos tres métodos. Por último, tenemos el método unload content. ¿Qué es el unload content? Es el contrario del load. O sea, el unload es el cuando descargo el juego. ¿Para qué me serviría el unload? Ese lo vamos a utilizar más a fondo, más allá, pues cuando estemos más allá. Por ejemplo, si yo estoy grabando los récords del juego, en el unload content es cuando ¿qué? El usuario ya terminó de jugar. Entonces, en el unload content, ¿qué haría yo? Grabaría los resultados. Para luego, cuando vuelva otra vez a cargar el juego, ¿qué hacemos? Le hacemos load. Algo así como hacíamos con el formulario cuando lo deserializábamos y lo serializábamos. Es lo mismo, un formulario también tiene el evento for closing. Ese for closing se asimila ¿a qué? Se asimila al unload content. Hasta el momento, claro esto, este diagrama no lo pueden borrar de la mente. Si ustedes pierden de vista lo que es el método initialize, el método load, update y draw, y son conscientes que el update y el draw se empiezan a repetir infinitamente hasta que yo le diga lo contrario. Si yo no le digo nunca nada, eso me queda ahí infinitamente. Entonces hay que saber dónde poner las cosas, porque si yo pongo las cosas en el sitio donde no es, me van a dar resultados inesperados o simplemente mi juego no va a funcionar. ¿Clara esa explicación? Es ultra básica para entender esto. Ahora, el método initialize. Vamos a ver aquí la definición que nos da Microsoft. Esta presentación yo la copié pues casi toda de la página del Virtual Academy. Pues yo no le estoy robando pues hay derechos doctorales, simplemente la quiero explicar, y los programas me estoy basando en el curso de Virtual Academy, me le estoy colocando pues yo mi toque personal, corrigiendo algunas cosas que no funcionan y dándole pues mi toque personal para hacer las clases más entendibles o ampliar en algunos conceptos que yo considero que el curso queda como bajito. El método initialize. Entonces el método initialize es usado para inicializar las variables, los objetos asociados con el objeto gain1. Tenemos una clase, todos nuestros proyectos van a tener una clase que se llama la clase gain1. Los objetos del dispositivo básico gráfico serán inicializados en este punto y pueden ser usados en el método initialize para ayudar a inicializar otros objetos que dependen de la configuración. Utilizarás este método para inicializar valores de puntuación y otros valores afines. Initialize, como su nombre lo dice, inicializar cosas. Inicializar variables, inicializar arreglos, inicializar objetos de todo tipo. Ahora, el siguiente método es el load content.
Este método es invocado después del método initialize. De la misma forma, para el caso que el contenido gráfico debe ser recargado. Por ejemplo, cuando el dispositivo gráfico debe ser reiniciado debido a que el jugador ha cambiado la configuración gráfica del estilo o algo por el estilo. El método loadContent es donde yo voy a cargar los gráficos y todo el contenido requerido por el juego, incluyendo imágenes, modelos, sonido, etc. ¿Me explico? Yo por allá definí una cantidad de objetos, que necesito el honguito, que necesito a Mario Bros, que necesito la flor, que necesito el mundito, que necesito la montaña, un montón de cosas. Todos los definimos como propiedades de la clase Gain1. En el método initialize definimos propiedades de todos los objetos. Y en el método load los cargamos. Ahí es cuando vamos a usar la función de carga. Ahora cuando construyamos nuestro primer proyecto, vamos a devolvernos en estas presentaciones para entender exactamente qué es lo que hace cada uno de los métodos. Ahora, siguen los dos métodos, que es donde ya está la lógica del juego, donde vamos a desplegar realmente. Este es el Gain Loop. El Gain Loop, ¿qué pasa con el Gain Loop? Estos dos métodos se ejecutan permanentemente. Gain Loop, Gain Loop, Gain Loop, Gain Loop. Esos métodos, ¿qué hacen? Están escuchando una interacción del usuario. ¿Cómo qué? Están escuchando que el usuario presione una tecla, que presione el gamepad, que haga algo con el gamepad de Xbox, que haga algo con el mouse, que haga algo con el Kinect, porque yo también con esta plataforma XNA puedo controlar el Kinect del Xbox. Listo, sí, nosotros podemos hacer juegos. Qué bueno que la idea es que lleguemos y nos consigamos aquí un Kinect y hagamos juegos que tengan interfaz con Kinect. Es que el mundo está ahí, muchachos. Es que eso no es para que lo hagan ni los gringos, ni los japoneses, ni los extraterrestres, ni los de estrato 20. Es para que lo hagamos los berracos, los que queremos aprender, los que queremos estudiar. Listo. Entonces vamos a ver pues, después de que terminamos el método loadContent, el juego entra en un estado conocido como el Gain Loop, o el ciclo del juego, o bucle de juego. O sea, lo que es loop, bucle, son sinónimos de la palabra ciclo. Casi todos los juegos entran en algún tipo de bucle, independientemente si están escritos en XNA o no. Simplemente, esta área de código difiere del típico entorno de programación de juegos y para algunos desarrolladores les puede tomar un tiempito acostumbrarse. Ojo, al principio, porque uno tiene que, aquí la clave es dónde pongo yo las cosas. Acuérdense de eso. ¿Dónde lo voy a poner? Y la mayoría de los problemas que ustedes van a tener es porque van a colocar código en el método impreciso. Ahora, en esencia, un Gain Loop consiste en una serie de métodos que son invocados una y otra vez hasta que el juego finaliza. Para ser precisos, 60 veces por minuto. Perdón, 60 veces por segundo. Entonces, ¿el Gain Loop qué es? Cuando yo pongo a animar una imagen, hay un estado que es el muñequito moviendo así, hacia así. Entonces, si eso lo hago 60 veces por segundo, me va a dar la impresión de que mis objetos se están moviendo, que estoy disparando bombas, que estoy cayéndome a un hueco, que estoy volando, haciendo mil cosas. Porque realmente son 60 veces por segundo que vamos a interrumpir eso. Ahora, en XNA, el Gain Loop consiste en dos métodos que los debemos de identificar y diferenciar muy bien. Los dos métodos son el update y el draw. Entonces, por ahora, puedes pensar en el Gain Loop estos términos. Toda la lógica que afecta al juego actual se centrará en el método update o en el método draw. Yo asocio el método draw, el método update, todo lo que tiene que ver con cambios de estado de objetos. Cuando yo le cambio el estado de un objeto, esa lógica, ¡pum!, va a ir al método update. Y cuando yo quiero que ese estado del objeto se me refleje en pantalla, como su palabra lo dice, ¿qué traduce el verbo draw? ¿Verbo draw es qué? Dibujar. El método update es actualizar y el método draw es dibujar. Entonces siempre el juego va a estar actualice, dibuje, actualice, dibuje, actualice, dibuje, actualice, dibuje. Esa es la mecánica del juego. Entonces, el método draw es típicamente usado, obviamente, para dibujar elementos. Procura implementar lo mínimo que puedas en esta área, excepto desplegar objetos en escena.
No, yo tengo que evitar colocarle lógica al método draw. O sea, un ciclo en el draw, condicionales, alguna cosa ahí medio rara en el draw. Posiblemente yo me estoy equivocando y no estoy haciendo las cosas como son. El draw es para pintar objetos. Es para pintar pantalla. Puros efectos de pantalla. Ahora, todo lo demás que sea necesario para la ejecución adecuada de tu juego, que eventualmente involucra todo lo demás, que puede ser mover objetos, chequear colisiones. Este concepto es muy importante. Chequear colisiones es que si yo estoy haciendo un juego de una pelotica, yo estoy haciendo un juego para atajar penaltis, yo tengo un objeto que es la pelota, la tiro y la muevo en una trayectoria, y tengo otro objeto que es el arquero se puede tirar para izquierda o para derecha. Yo puedo identificar si la trayectoria de la pelota se encuentra con la trayectoria del arquero para decir tapó el gol. O si no se encuentra con la trayectoria del arquero, pues digo, no hay gol. Y así para todo. Yo puedo definir que si disparo una bala y la bala si la bala impacta, o sea, se cruza con, o sea, la bala tiene una trayectoria y el enemigo tiene otra trayectoria. El juego me dice a mí si esas dos trayectorias se juntan. Si esas dos trayectorias se juntan, ¿qué identifico yo? Que hubo un disparo, que haga un daño, que haga un hueco, genere un sonido, etc. Eso se llama chequeo de colaciones. Actualizar puntuaciones. También lo vamos a hacer ahí en el método, también lo vamos a hacer en el método Day, verificar el puntaje, la vida de los objetos. Normalmente nosotros en juegos manejamos mucho que un objeto tenga energía. Entonces digo, la energía del mago, la energía del wizard, la energía del guerrero, la energía del perrito. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Estamos actualizando esas variables. Ahora, también chequear la condición de fin de juego. Los juegos normalmente no son infinitos. Yo tengo un juego que llega un momento en que me tiene que dar game over, ya sea porque gané o porque perdí. Entonces todo eso va a estar en el método update. Más o menos me hago entender con lo que quiero. Es que es muy importante entender estos conceptitos. Ahora, por último, tenemos el método unload content. Entonces, al punto dentro del game loop donde llegue una condición de finalización del juego, el bucle termina, pues el ciclo termina y se invoca automáticamente el método unload content. No es que yo tenga que hacer un llamado a ese método. El juego terminó ya. O sea, yo no es que yo no tengo que ponerle por allá un ciclo, hacer el método update y el método draw. No, eso me lo maneja el framework. El framework permanentemente está update draw, update draw, update draw, update draw, update draw. Algo pasa en ese update que hace que la condición del juego finalice. Cuando eso termina, ahí mismo, ¡pa!, se dispara este otro evento. ¿Este evento cuál es? El evento unload. Este método es usado para liberar cualquier contenido cargado previamente en el método load content que requiera manejo especial de liberación. Ahora, ¿cómo así que liberación? Ustedes saben que cuando yo declaro una variable o un objeto, eso ocupa memoria. Cuando el método se acaba, esa memoria se destruye. Normalmente los objetos se me destruyen solos, pero hay objetos que yo necesito liberar. Por ejemplo, si yo tengo un archivo abierto, en el unload content, ¿qué tendría que hacer? Tendría que cerrarlo. Si yo abro una conexión con una base de datos, en el unload content, tenemos que cerrar esa conexión con la base de datos. Si yo no cierro los archivos, si no cierro las conexiones de base de datos, puede que no me grabe los últimos resultados. Entonces ahí podemos tener problemitas de lógica. Típicamente, en XNA como .NET manejará la recolección de basura automáticamente. Ojo con ese concepto. Yo les he dicho que las variables y los objetos tienen vida dependiendo del punto donde se declaren. Entonces, cuando yo declaro un objeto dentro de un método y el método termina, esa variable se destruye. ¿Quién libera esa memoria? .NET tiene un proceso que llama el garbage collector o recolector de basura. ¿Qué hace el garbage collector? Está chequeando cuáles fueron todos los objetos que ya están libres y se los asigna nuevamente al sistema operativo para que esa memoria RAM no quede ocupada. ¿Sí o qué? Pero hay operaciones especiales que no me sirve el recolector de basura.
Por ejemplo, ya les di dos ejemplos muy buenos. Cerrar un archivo o cerrar una conexión con base de datos. Hemos dado cuenta que yo los archivos los tengo que cerrar siempre. Si no los cierro, eso me genera problemas. Ya sea un archivo plano, un archivo de texto o un archivo XML, que son los dos archivos que hemos visto en el curso. ¿Está claro? Muy bien, señores. Entonces continuemos. Ahora, plataformas soportadas. ¿Qué vamos a poder hacer con XNA? Con XNA vamos a poder hacer juegos para Windows Phone. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el problema de Windows Phone? Que lamentablemente es el que, o sea, digamos, yo digo que antes habían 4 sistemas operativos de celulares. Android, iPhone, BlackBerry y Windows Phone. De estos 4, BlackBerry ya eso, mejor dicho, eso ya se volvió eso ya es blanchanda. Eso ya va de bajada. Y el que tenga un BlackBerry entonces no tiene nada. Eso va de para abajo. Listo. Perdieron mercado, se desactualizaron. Ahí están intentando dar unos pasitos, pero difícilmente BlackBerry va a volver a coger el mercado que tenía. Ahorita ellos sacaron el Z10, no sé, un teléfono muy bacano, pero la infraestructura, la tienda, o sea, BlackBerry, lo que es Android, los otros le llevan años de ventaja a BlackBerry, o sea que ya BlackBerry ni cuenta. ¿Sí o qué? ¿Qué nos queda? Nos queda iPhone, Android y Windows Phone. ¿Qué pasa con esos 3? Que iPhone es muy elitista, muy costoso. Y para programar en iPhone es una plataforma, necesita una máquina Mac y es complejo. O sea que ese iPhone es muy negado para el mercado latinoamericano. Entonces también muy de fuera. Quedan 2, que es Android y Windows Phone. De esos 2, la participación del mercado, pues yo no tengo la estadística, pero Android sí se lo lleva por los cachos. O sea, nosotros en esta plataforma no vamos a poder programar para Android. ¿Por qué? Para programar para Android necesitamos otras plataformas, necesitamos otro lenguaje. Programamos en Java. ¿Pero qué es? Pero todo lo que veamos aquí de Windows Phone, todos esos conceptos van a ser útiles para luego programar en Android. De personas que tengan Windows Phone, si yo digo aquí, levante la mano los que tengan teléfono con Android, levantan muchas personas. Los que tengan con Windows Phone o con iPhone, muy poquitas. ¿Listo? Ahí está. Ok, bueno. También vamos a poder generar juegos para Xbox. Esa es una gran ventaja. Un Xbox es un PC normalito, sino que tiene características especializadas para juego. Entonces vamos a ver en el transcurso del curso, de avanzados en el tema, traemos un Xbox y buscamos la manera de juegos de nosotros jugarlos directamente en la consola del Xbox. Y también tenemos, obviamente, juegos para Windows. Vamos a hacer juegos que juguemos ahí, standalone. ¿Está claro? Como los que hemos probado, los que yo les he demostrado, los que tenemos así. Sí, Andrés. Nosotros, por ejemplo, pues, en este transcurso de esta carga podremos llegar a hacer un juego en 3D para Xbox. Claro, claro. Es que, Andrés, es que el mundo está ahí. Ahí están los tutoriales, ahí está la documentación. A uno lo que le falta es berraquera, tiempo. Pero si uno es metelón, uno aprende lo que sea. O sea, ahora, ¿cómo es la parte de un proyecto? Cuando creemos un proyecto, y voy a empezar aquí creando el primer proyecto para explicar esta diapositiva, de las partes de un proyecto, si nosotros, voy a cerrar aquí que estaba preparando pues algunas cositas, ya lo pongo acá, pongámoslo aquí en duplicado para que se vea bien. Ahora, si nosotros entramos aquí a nuestro Visual Studio, yo en este caso tengo instalado 2013, pero opera pues perfectamente desde 2010, nosotros le decimos nuevo, aquí en nuevo proyecto, lo primero que nos debe parecer es, tenemos que tener instalado el XNA SDK. Ese XNA yo se los monté al Dropbox y les generé un link para que lo puedan descargar. Si alguna persona tiene problema para descargar ese link, no, es muy sencillo. Yo le recomiendo que lo descargue. ¿De dónde lo puede descargar? Porque si ustedes observan, esta plantilla no aparece por defecto. O sea, aquí en los proyectos, nosotros tenemos proyectos Windows, proyectos Windows, proyectos web, tenemos una cantidad de proyectos. Esta pestañita que dice XNA Game Studio 4, eso no lo van a ver
ustedes si no lo han instalado. Entonces, para que ustedes vean esta pestañita que tienen que tener, simplemente si yo le digo XNA, pero entonces XNA 4.0, siempre les recomiendo que bajen una versión que se llama la versión refresh. No se bajen la 4.0 sin refresh. ¿Por qué? La 4.0 refresh fue la última que sacaron, y esa que dice 4.0 refresh, aquí llegamos, yo recomiendo que no se pongan a bajarlo de otra página que no sea la oficial de Microsoft. Entonces esto se baja y no tiene pues ningún costo. Nosotros no, son como 40 megas. 40 megas yo se los puse en el Dropbox para que lo puedan tener. Entonces aquí llegamos, simplemente la instalación es muy sencilla. Aquí dice Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh. Tú llegas y lo descargas. Porque es muy importante la 4.0, porque la 4.0 Refresh, aquí mismo dicen que arregla unos Fixbox. Sí, okay, y tiene soporte para sistema operativo OS 7.1, que fue la última versión pues que tenemos, de las últimas versiones que sacamos que se sacó Microsoft para el sistema operativo de teléfonos móviles. Listo. Entonces simplemente le dicen aquí download, y en mi caso la instalación fue muy transparente. Eso no me puso problema para nada. Si ya tienen problemas, pues ya habría que mirar cada uno el caso individual. Pero luego de que hagan eso, es importante que cuando lo instalen, ojalá tengan el Visual Studio cerrado. Luego abren el Visual Studio y ya, lo mismo, por ejemplo, ustedes no ven esta que dice aquí Windows Phone. Para instalar el Windows, para poder hacer proyectos para Windows Phone, también hay que instalar un paquete adicional. Incluso cuando utilizamos aquí el XNA Game Studio, yo puedo crear un proyecto y aquí le digo que es un Windows Game, o le puedo decir que es un juego para la consola Xbox 360, o le puedo decir que es un juego para un teléfono. Ahora, la ventaja de esta plataforma, aquí por el momento lo voy a llamar Windows Game 1 y voy a cambiarle la ruta. Voy a poner aquí la ruta en cualquier cosa en el C. Voy a decirle que me trabaje en el C. Voy a crear aquí una nueva carpeta, porque aquí este es de ensayito. Entonces la nueva carpeta la voy a llamar la carpeta borrame, y dentro de la carpeta borrame voy a decirle aquí seleccionar carpeta. Voy a crear el Windows Game 1 solamente para explicarle la estructura del proyecto. Entonces cuando le decimos aquí Windows Game 1, él aquí demora un tantito. Esperemos aquí algo. Entonces cuando le digo aquí Windows Game 1, esperemos lo que cargue. Bueno, ahí va. Les voy explicando mientras tanto con esto. Cuando creamos un proyecto Windows Game 1, él crea como dos proyectos metidos dentro de uno. Esto es una solución, y vea que las soluciones, nosotros hasta el momento solamente hemos hecho soluciones de un proyecto. Pero realmente una solución puede estar compuesta por muchos proyectos. Dentro de los proyectos que tenemos, crea un Windows Phone 1 y crea otro proyecto que se crea llamado Windows Content 1. ¿Qué vamos a meter en el proyecto Content? En el proyecto Content vamos a meter todo el material audiovisual de los juegos. Vamos a meter lo que es imágenes, sonidos, animaciones, etcétera. Y ya lo que es en el content. Y se recomienda que el contenido en content lo organicemos en carpetas para ser ordenados. Se recomienda tener una carpeta de imágenes, una carpeta de sonido, etcétera. Una carpeta para fuentes, porque los tipos de letra nosotros también los manejamos en el juego. Y ya toda la lógica del juego la creamos en Windows Game 1. Vamos a ver si ya terminó acá. Exacto, aquí ya terminó. Entonces, si observan, él ya crea. Cuando creamos el primer juego, vea que él ya nos creó algo. Incluso este juego ya se puede ejecutar. Si yo ejecuto esto y no hay problema, yo siempre les recomiendo que cuando creen el proyecto nuevo, antes de tocar cualquier cosa, lo ejecuten. Ese es el primer juego. Se llama Pantalla Azul. Es un juego un poco aburrido. ¿Sí o qué? El juego se llama Pantalla Azul. Pero ¿sabe qué es lo importante de este juego? Que aplicó el framework. En ese juego ya hubo un método load, ya hubo un método initialize, ya hubo un método load. Y en ese momento, ¿sabe qué está pasando? Está emberracado ejecutando el load day y el draw. Load day y draw. Ya está ejecutándose ahí.
No pinta nada porque yo no le he dicho que pinte nada, pero ahí está ya el juego ejecutándose. Listo, le podemos cambiar colores, le podemos cambiar las dimensiones, etcétera. Listo, que lo vamos a ir, o sea, estas cosas recuerden que hay que agarrarlas con pinzas, paso por paso, ¿está claro? Ahora, vamos a entender un poquito la estructura del juego. Si observáis, miren aquí lo que yo les decía, tenemos aquí unos atributos, tenemos la clase Gain1, la clase Gain1 que tiene el método initialize, el método loadContent, el método loadContent, tenemos el método date y tenemos el método draw. Entonces toda clase va a tener eso. Ahora, nosotros ¿qué debemos de hacer? Yo agrando esto un tantito. Entonces tenemos aquí el método, repito, tenemos aquí unas librerías que él tiene que usar. Tenemos, como te digo, ahora, esto no se preocupen por si ven mucho código ahí raro y mucha palabra en inglés que no entienden. La mayoría son comentarios, pues. No, relajados con los comentarios le explican a uno incluso qué es lo que hay que hacer. Ahora, si observáis, aparte de que tenemos aquí una carpeta que se llama la carpeta Content. Por orden, dentro de la carpeta Content, ¿qué vamos a almacenar? Vamos a almacenar contenido audiovisual del juego. Ahora, este es un juego para Windows. ¿Sabe qué es la ventaja que tiene esto? Que si yo creo mi juego para Windows, luego le doy clic derecho. Le doy clic derecho, pero esa es la solución. Espera que tengo el equipo un tanto purgadito. Si yo le digo aquí clic derecho a la solución, vea lo que tiene. Yo le puedo decir aquí, no es acá dentro del game. Voy a decirle aquí, create copy para un proyecto de Xbox. Ustedes vean qué belleza. Del mismo proyecto me creo otro proyecto. ¿Y ese proyecto qué hace? Me copia las librerías propias para Xbox. O sea que ya creé mi juego multiplataforma. Y yo en este momento tengo un lío con la configuración del Windows Phone. Por eso no me aparece crear copia para Windows Phone. Pero yo el mismo juego, la misma lógica, la puedo compilar para Windows Phone o por la consola X360. ¿Está claro esos conceptos? Ahora, vamos a continuar aquí con la presentación. Ahora, dentro de la estructura del proyecto, tenemos el proyecto Windows Gain 1, que es este proyecto que aquí tenemos, este Windows Gain 1. Dentro de este proyecto, vamos a meter toda la lógica del juego. La clase principal es llamada class 1. Por aquí tenemos una clase, se llama la clase, tenemos aquí la clase, tenemos la clase program. La clase program, ¿qué hace? Ejecuta un método que llama gain run. Y el método gain run es ¿qué? Es todo lo que vamos a meter dentro de la clase gain. Dentro de la clase gain es donde tenemos el initialize, no se nos puede olvidar, el initialize, el load, el update, el drop y el unload. Pero los más importantes de ahí van a ser siempre el update y el drop. Bueno, ahora, y aquí es donde se encuentran bien definidos los métodos principales, implementar acorde el funcionamiento del framework. Existe otra clase estática llamada la clase program, y es aquí donde en realidad se invoca la clase, aquí dice clase 1, pero realmente voy a arreglarlo de una vez incluso, es la clase gain 1. No que es que seguro esta información me la copié de Microsoft y a lo mejor la cambiaron, ya primero se llamaba clase 1, ya se llama la clase gain 1. También vas a ver un archivo que llama el archivo gain.ico. El archivo gain.ico es, por defecto, él nos trae el icono del juego, va a ser un controlcito del Xbox. Ese es el que nos sale en la ventanita y también nos sale cuando se ancla acá. Yo puedo cambiar ese gain.ico y poderle colocar el propio icono a mi juego para que quede pues más bacano. Y también tenemos, es un iconito pues de 32 píxeles por 32 píxeles. ¿Qué más podemos encontrar dentro de este proyecto Gain 1? También tenemos la carpeta Content. Si observáis, espérate, yo borro esta joda aquí del 360, que esto era para demostrarlo del 360. También tenemos aquí la carpeta Content, ahí la ven. La carpeta Content es donde yo voy a crear las diferentes carpetas para agregar contenido. Y también tenemos, y tiene la referencia a Content Reference, que es donde yo agrego librerías para el juego. Por otro lado, y eso es como la parte genérica del juego. Entonces, como la teoría es como tan aburridora y uno se va quedando como dormido, ¿sí o qué chon? Entonces, como uno va quedando dormido cuando es teoría y teoría, vamos a hacer el primer jueguito.
o sea, casi como la pantalla azul pues que vimos ahora. No esperen que vamos a crear aquí, no esperen que vamos a hacer Call of Duty 4 pues aquí el primer, no, vamos a hacer el primer juego, vamos a hacer un jueguito, bueno, realmente no es un juego, pues es eso, vamos a pintar una imagen. Entonces, no, ni siquiera que se mueve, oiga, para mover todavía nos falta mucho para las imágenes. Entonces, lo primero que hacemos, primer concepto, vamos a desplegar una sprite. ¿Por qué se llama despliegue de sprite? Despliegue. ¿Qué traduce la palabra sprite? No. Sprite traduce duende. Ahí es duende. Entonces ustedes toda la vida han tomado duende y no se han dado cuenta. Por eso es verde. Porque los duendes, ¿cómo se supone que son los duendes? Son como verdecitos. Por eso el verde de la gaseosa Sprite no viene pues de ese equipucho. Viene de la gaseosa, viene de los duendes pues que eran como verdes. Ahora, ¿por qué se le llama duendes? Porque el juego pues asimila pues que los muñequitos y las cositas que corren por pantalla los vamos a decir duendes. Entonces esta palabra sprite la vamos a manejar dentro del juego. Entonces el primer juego que vamos a hacer un juego que nos despliegue un sprite. Listo, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Yo aquí ya lo creé, ¿cierto? Ya creamos aquí nuestro primer proyecto. Este primer proyecto obviamente no le hemos hecho aún nada. Si lo vuelvo a ejecutar, pues esperemos que no lo haya dañado. Ahí está, esa pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta carita, que es una carita ahí como fruncidita. Vamos a desplegarla en la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este smile? Con este smile lo vamos a poner en pantalla, pero luego ya lo vamos a poner a caminar, a rodar, a que se mueva, a que brinque, a que se agacha, a que cambie de colores, a que sea animado, a de todo. Tenemos que empezar. Recuerden, para correr hay que gatear, ¿sí o qué? Hay que caminar y para caminar hay que gatear. Y para gatear hay que saber levantar la cabeza. Y para saber levantar la cabeza hay que abrir los ojos. Entonces tenemos que... ¿Cómo? No, ya sí nace con los ojos, uno le pegan la palma y uno abre los ojos del dolor tan berraco. Bueno, pues entonces, señores, no nos desconcentremos aquí, que ya vamos a acabar esta primera. Esto es cortico, este primer ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestro proyecto, cuando yo le digo nuevo proyecto y ya ejecuto, yo veo una pantalla azul. ¡Felicitaciones! Ya hiciste el primer juego en XNA. ¿Sí o qué? ¿Cómo se llama el juego? Se llama Blue Screen. Ahí hicimos nuestro primer juego. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a coger nuestro juego que se llama Windows Game 1 y recuerden que dentro de la carpeta Content es donde vamos a colocar todo el contenido audiovisual. Para que seamos ordenados y acostumbres en hacer ordenados, vamos a decirle clic derecho y vamos a decirle agregar y vamos a decirle que vamos a agregar una carpeta. Yo recomiendo altamente que ese contenido audiovisual lo organicemos en carpetas. Entonces, esta carpeta la voy a llamar la carpeta imágenes. ¿Cómo dijimos? La voy a llamar en inglés. Image. Voy a decir en inglés para poder cobrar en dólares. Ahí está, la carpeta Image. La carpeta Image va a contener las imágenes. Ahora, esa carpeta puede contener más subcarpetas. Cuando estamos haciendo juegos chiquitos, pues ¿qué tendré yo? 10, 20 imágenes. Pero cuando tengamos un juego grande... Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar mayor organización. Por ejemplo, yo tengo la carpeta imágenes y dentro de la carpeta imágenes, ¿qué tenemos? Imágenes del mundo 1, imágenes del mundo 2, imágenes del mundo 3, imágenes de honguitos, imágenes de balas, imágenes de caídas, etcétera. ¿Me hago entender? Eso se le va creciendo a uno el enano. Entonces, el orden es la clave para mantener las cosas en respeto. Ahora, después de la carpeta imágenes, ¿qué le vamos a decir? Ahora sí, vamos a decirle agregar. Señores, silencio por favor. Y vamos a crear un nuevo elemento. Yo por aquí ya tengo una carpeta
que donde tengo una cantidad de imagencitas bajadas. Entonces estas se las comparto yo a ustedes. Incluso el taller viene con esta carpeta y va. Entonces aquí ya tengo la carpeta Smile PNG. Una cosa muy importante de las imágenes. Si yo miro esta imagen, ya le dije agregar, esperemos a que me la agregue. Entonces si miro aquí la imagen Smile PNG, hay una característica muy importante con los archivos de formato PNG, que pueden no tener fondo. Muy importante que las imágenes que tengamos no tienen fondo. ¿Qué significa que no tenga fondo? Si observáis, ves que aquí alrededor hay unos cuadritos como verdes en una cuadrícula. Eso indica que no tiene fondo. ¿Qué significa? Que si yo pongo esta imagen sobre un fondo amarillo, esta partecita se va a ver amarilla. Que si yo pongo la imagen sobre un fondo azul, esta partecita se va a ver un fondo azul. Entonces es muy importante que aprendamos a coger cualquier imagen y quitarle el fondo, que no nos aparezca sino la capa, para poderlo sobreponer sobre otras imágenes o poderlo superponer sobre colores. Porque si la imagen tuviera fondo, por ejemplo, si esto fuera blanco, si todo este segmentito de aquí fuera blanco, yo la pongo sobre el fondo azul y se me ve ese marco blanco en el fondo y se me ve muy feo. Hay que buscar siempre imágenes que no tengan fondo. Y en el caso de que tenga imágenes con fondo, por ejemplo, los JPG tienen fondo. ¿Qué me toca hacer a mí con un JPG? Con un JPG nos toca es convertirlo a un PNG y quitarle el fondo. Eso es una cacharra. Ustedes son unos berracos para cacharrear en esas herramientas. Yo para el diseño, sí, muy malo. Bueno. No, las imágenes PNG pueden tener o no tener fondo, pero se les puede quitar. Pero lo que son los JPG, eso sí tienen fondo y no se les puede quitar. Para usted quitarle el fondo a un JPG, lo debes de convertir primero a un PNG. Y el PNG ya hacerle un proceso para quitarle el fondo. ¿Listo, señores? Bueno, entonces sigamos acá. Montamos la imagen. ¿Verdad que aquí yo tengo el código explicadito paso por paso? Segundo paso, vamos a crear estos dos atributos en la clase Gain1 y vamos a explicarlos muy bien. Entonces, la sintaxis de esto es que para que la aprendamos a manejar y ustedes no tengan problemas replicando los proyectos. Las explicaciones están en ese tipo de letra, que es como más grandecito y negrito. El código está en ese otro tipo de letra que está como más delgadito. Entonces voy a copiar este código y la idea es que lo entendamos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Agreguemos estos atributos a la clase Gain1. Entonces yo aquí tengo la clase Gain1 y la clase Gain1 ya tiene dos atributos. ¿Cuáles son los dos atributos que tiene? Tiene un objeto de la clase Graphics, que es de la un objeto llamado Graphics, que es de la clase Graphics Device Manager. Es el que nos va a manejar el driver de la tarjeta, no se metan con eso todavía. Y tenemos la otra clase que se llama un Sprite Batch. Un Sprite Batch es otro objeto que es de la clase Sprite Batch, que nos va a servir ¿para qué? Para manejar los diferentes sprites. Recuerde que un sprite es una imagen que vamos a poner ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a crear estos dos atributos. ¿Cuáles son los dos atributos? Los dos atributos vamos a tener. Hay una clase que se llama la clase Vector2. La clase Vector2 es la que nos va a servir para ubicar objetos en la pantalla. La clase vector tiene dos propiedades, que es la posición en X y la posición en Y. Entonces, si yo tengo una pantalla, esto es muy importante que lo explique. Si yo tengo aquí una imagen, voy a explicarles algo. Voy a abrir aquí Paint para poderles explicar algo. Me toca reiniciar esta máquina que está... Algo hice ahora y la colgué terriblemente, no. A ver, Paintbrush, ahí está. Si yo ejecuto aquí mi Paintbrush, ojo, yo tengo aquí cualquier imagen. Supongamos que este es el borde de la pantalla. Y dentro del borde de la pantalla yo tengo este otro cuadrito. Esta imagencita, listo. Supongamos que esta es la imagen que tenemos nosotros en Paintbrush, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Hay un punto de referencia de cada imagen. ¿Cuál es ese punto de referencia? Este punto de referencia viene siendo este punto. Este punto de aquí me sirve para referenciar toda la imagen. Este punto tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada en X, que la coordenada en X es que lo que se desplace este punto horizontalmente. A este punto de aquí lo vamos a llamar X. ¿Me hago entender? O sea, eso está medido en píxeles. Entonces, X es que la cantidad de píxeles que hay de aquí hasta acá.
y el otro punto es la otra coordenada, es la coordenada Y. Vamos a pintarlo. Ay, caramba. Sí, me quedó como feito porque le hace. Vamos a pintar aquí. Así, eso. Epa, ahí está. Este otro punto, ¿cómo lo vamos a llamar? El punto Y. Entonces, ¿qué es un objeto? ¿Qué es un objeto de la clase vector? Un objeto de la clase vector va a ser simplemente algo que me va a permitir declarar cualquier objeto en una posición XY. Por eso el objeto se llama posición. El otro objeto que estamos manejando, el otro atributo, es de la clase texture. Texture 2D. Ese texture 2D es ¿por qué? Porque vamos a colocar imágenes en 2 dimensiones. Texture 2D es ¿qué? Es una imagen de 2 dimensiones. La carita, el smile, es una carita en 2 dimensiones. ¿Está claro hasta ahí? Vean que los atribuimos acá. Entonces ahora, según la lógica del juego y antes de leer la presentación, hay definir los 2 atributos. ¿Dónde los debo inicializar? ¿En qué método? No, en el método initialize. Entonces, si ustedes miran, vamos a mirar aquí la presentación, en el método initialize agregamos la siguiente línea antes de la línea base initialize. ¿Qué vamos a inicializar? Por ejemplo, vamos a inicializar la posición donde vamos a colocar ese objetito. Entonces, aquí en el método initialize, antes, aquí este es el load. Si yo, aquí en el método initialize, aquí antes del base initialize, aquí en este comentario lo dice, add your initialization logic here. Entonces, ¿qué? Coloque ahí su código de inicialización. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Posición. Posición es igual a un new vector. ¿Qué le estamos diciendo? 120 píxeles hacia la izquierda ahí y 80 píxeles hacia abajo. ¿Cómo? Siempre primero empezamos con X. Entonces, cuando yo le digo 120, es que 120 píxeles, o sea, la esquina superior izquierda, esta esquinita de acá, es la esquina 00. Entonces, cuando yo le digo 120 hacia allá, son 120 que se desplaza hacia allá. Y le digo 80 hacia abajo, son 80 pixelitos acá. ¿Me hago entender con eso? Ahí estamos, ¿o no? Desde 00. O sea, esta esquina de acá, supongamos que esta sea la esquina de la pantalla. Esa esquina la consideramos la 00. 120, entonces 120 píxeles hacia acá, supongamos que sea esto. Y 80, eso son, ahí está la posición. ¿Se puede dar el caso de que empiece desde el píxel 120 hacia abajo? Claro, ¿no? Usted ya define, o sea, dependiendo del tamaño que definamos el framework, él por defecto define un frame de 800 píxeles de ancho por 600 de bajo. Usted le puede cambiar esas dimensiones, pero entonces partimos siempre que la esquinita de allá arriba es la esquinita de la posición 00. Bueno, entonces, ¿qué hicimos ahí? Inicialicé, ¿qué inicialicé? Lo que necesitaba inicializar, la posición. El smile no lo tengo que inicializar, porque el smile lo tengo es que cargar. ¿El smile es qué? El objetivo que voy a cargar. Entonces, si observáis, en el método load content, agreguemos, luego de la línea sprite bash, vamos a agregar esta imagen. No, pues, ¿qué le vamos a decir aquí? Entonces, ya en el método load, y aquí no podemos perder, aquí dice, en el método load, ¿qué vamos a decir? Use this content to load your content here. Entonces, vamos a agregar aquí, ojo, ¿qué le estamos diciendo aquí? ¿Cómo se llama el objeto texture 2D? Se llama smile. ¿Qué le estamos diciendo? Smile, y lo cargamos con esta sintaxis. Le decimos content.load, entre signos de mayor y menor, le decimos texture 2D, y después cerramos y le decimos el nombre de la carpeta, imágenes, y después le decimos el nombre de la imagen. Esto debe coincidir con lo que hay allá. Y ojo, no se le coloca extensión. Puede ser PNG, JPG, BMP, cualquier extensión válida para imágenes, no la vamos a colocar ahí. ¿Está claro? Es el nombre sin extensiones. Yo casi me saco el ojo la primera vez que hice porque le ponía extensión y no me funcionaba. Y yo, pero coño, ¿esto por qué no funciona? Es que porque va sin extensiones. Listo, ahí cargamos. Entonces, si observan, no perdamos de vista. Declaramos los objetos. Inicializamos la posición en el método initialize. Lo cargamos la imagen en el método load. ¿Qué nos quedará faltando?
Después de este método LOAD, automáticamente se nos van a ejecutar dos métodos, que es el método update, que por aquí lo tenemos. Vamos a ver, por aquí, achiquémoslo aquí. Tenemos que, este es el método LOAD, que todavía no vamos a meter con él, pero por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el método update, ¿sí o qué? Y por aquí tenemos el método draw. Permanentemente ya estos dos métodos empiezan a ejecutarse. Ahora, como mi juego en este momento no tiene lógica, es una bobadita porque no pinta sino un muñequito, no hay nada para poner en el método update, porque no estamos interviniendo la lógica del juego. Pero sí tenemos que pintar algo. ¿Qué tenemos que pintar? La imagen. ¿Dónde la vamos a pintar? Vamos a pintar la imagen en la posición que definimos previamente. Entonces, ¿qué nos queda faltando para este juego? Por último, le vamos a decir aquí, en el método draw, agregue las siguientes líneas, y todo lo que dibujemos tiene que estar encerrado en un sprite batch begin y en un sprite batch end. Si no le colocan a dos cosas, no les va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para evitar errores, voy a copiar aquí, mis queridos papitos, y vamos a venirnos acá. Entonces, vea que aquí dice add your drawing color here. Entonces, ¿qué vamos a adicionar? Yo le hago caso. ¿Qué es lo que le decimos aquí? Y entendamos esto. Le decimos, sprite batch begin. Empiece la dibujada. ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar el objeto smile. ¿Qué es el objeto smile? Es la carita, que es un objeto de la clase texture 2D. ¿Dónde lo vamos a dibujar? En el objeto posición. ¿Y qué es el objeto posición? Un vector que me referencia 120 píxeles de izquierda a derecha y 80 píxeles de arriba hacia abajo. Y le estamos diciendo color white, ese color es el color del fondo, por si tiene borde, pero como no tiene borde no va a pintar nada, pero hay que establecerlo. Y ya le decimos sprite batch end. Señores, estamos a punto de hacer nuestro hola mundo del XNA. Vamos a darle play al proyecto. Play, señores, vamos a ver cómo opera. ¡Tarararán! Él llega aquí y ¡tarán! Señores, no, ¿qué? No, el fondo blanco es por si tiene un fondito. Vea que como es una imagen que no tiene borde, ahí está. ¡Qué emocionante nuestro primer juego! Hicimos nuestro primer juego XNA. ¡Listo! Señores, eso es todo por el primer video. Muchas gracias. Si os ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta la vista, baby.